doctor Juan Carlos Sánchez, con quien he tenido la suerte de poder intercambiar justamente cuando se desarrollaba la COP26, y se lo agradezco de nuevo. También quería dar unas palabras para reiterar el apoyo, obviamente, de la Embajada de Francia a la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos, pero también para recordar que esta problemática, en términos general de medio ambiente, es una de las prioridades francesas. Recordemos, obviamente, el Acuerdo de París, que es un poco la base hoy en día de todas las diferentes COPs que se van realizando, aunque ha ido modernizándose, actualizándose el texto, obviamente, desde aquel entonces. Los aportes venezolanos son importantes. Recordemos que todos los temas de biodiversidad, Amazonía, océanos, calentamiento global, forman parte para nosotros desde la cooperación francesa de preocupación compartidas con Venezuela, y todo lo que puede fomentar y ayudar al diálogo para resolver poco a poco, avanzar, digamos, en la resolución de los grandes retos climáticos que tenemos hoy en día, son bienvenidos. Así que muchísimas gracias, doctor Sánchez, por su participación, y voy a descubrir muchas cosas nuevas seguramente, como todos los audientes. En apoyo a las VIC, muchas gracias siempre por esta organización, y nos veremos pronto, espero, en otras ocasiones para seguir avanzando. Excelente, doctor Patrick. Gracias por sus palabras de aliento y el apoyo hacia nuestra sociedad, que estamos justamente para servir a toda la comunidad científica, técnicos, estudiantes y público en general. Bueno, yo diría que si ya nuestro invitado, doctor Juan Carlos Sánchez, está listo, pudiéramos iniciar pues ya la presentación. Ya tenemos 26 participantes inscritos y seguramente se van presentando en el desarrollo de la misma. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Sixto, muchas gracias, Patrick. La verdad es que me complace mucho pues estar de nuevo reunidos con todos los miembros de la sociedad, y gracias también a todos los que están conectados a la red por su interés en este tema, que yo creo que es muy importante, no solamente a escala global, sino también para nuestro país, para Venezuela. Y bueno, lo que yo me voy a referir es a hacer un análisis de los resultados de la última conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, que tuvo lugar en Escocia en finales del año pasado. Fue una reunión sumamente interesante, no solamente por los resultados, sino por las distintas posiciones que allí se manifestaron, y que, bueno, dan una perspectiva bastante clara de qué es lo que puede venir. Que lo voy a comentar en la segunda parte de la exposición, que es a las consecuencias de las decisiones que allí se tomaron, ¿no? Entonces, sin más, vamos a comenzar. Y quisiera que antes de entrar en el tema propiamente de la conferencia de las partes, veamos un poco los antecedentes, lo que yo llamo el preámbulo, ¿no? Antes de que se diera esta reunión a finales del año pasado, recordemos que se produjo el informe más reciente del panel de expertos de Naciones Unidas, que reúne, digamos, la compilación de la información más relevante y más reciente acerca de lo que se conoce del cambio climático, ¿no? Y habiendo leído este informe, que es un informe bastante extenso, las advertencias que se hacen en ese informe, yo creo que son muy relevantes y que deben tenerse en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ellos, por primera vez, el mundo de la ciencia consigue una relación entre esa elevación de temperatura media mundial que se está observando y los eventos climáticos extremos. Allí, pues, el informe dice que sí existe esa relación, y que, bueno, a medida que la temperatura se ha ido elevando, han aparecido con mayor frecuencia estos eventos de olas de calor más intensas, lluvias extremas, inundaciones imprevisibles, etcétera, ¿no? Es la primera vez que el mundo de la ciencia lo dice de una manera, digamos, convencida, y yo creo que eso hay que prestarle mucha atención, sobre todo en el caso de nuestro país, que somos tan vulnerables a este tipo de eventos, ¿no?
Otra advertencia que emana de este informe es que, bueno, el conocimiento que ya se tiene acerca de los impactos locales del cambio ambiental, del cambio climático, perdón, esos impactos locales están, digamos, arrojando una información que no puede ser soslayada, y es que ninguna región habitada del planeta está exenta de los impactos del cambio climático. Todas van a ser afectadas, independientemente de si es una región desarrollada o en vías de desarrollo. Absolutamente todas se van a ver afectadas. Y luego el informe nos presenta 5 escenarios posibles, o 5, digamos que futuros posibles de elevación de temperatura. Y cuando uno analiza estos 5 escenarios, desde el más pesimista hasta el más optimista, cuando uno lee entre líneas, uno llega a la conclusión de que va a ser muy difícil lograr la meta del Acuerdo de París de evitar que la temperatura media mundial vaya más allá de 1.5 grados centígrados, e incluso 2 grados centígrados es difícil de alcanzar, ¿no? Y esa diferencia entre 1.5 y 2 grados centígrados la vamos a ver más adelante en esta presentación, porque la diferencia es notable en cuanto a los impactos que se pudieran producir. Y el último párrafo que aparece ahí en la lámina no está en el informe del IPCC, es un análisis mío, y es que el impedimento para lograr esas metas del Acuerdo de París no solo se debe a que el tiempo que queda para cumplir la meta es sumamente corto, ¿no? Es sumamente corto, pero es que además de eso hay razones tecnológicas, hay razones de economía, de comercio, de geopolítica, que están incidiendo sobre las decisiones de los países. Y lamentablemente están incidiendo de una manera, digamos, adversa al control del cambio climático. De tal manera de que tenemos un problema bien difícil entre manos y de unas consecuencias realmente bastante importantes. Aquí tengo una colección de fotos de lo que ocurrió en términos de eventos climáticos extremos el año pasado. Vamos a verlas muy rápidamente. Aquí con el cursor estoy mostrando primero los Estados Unidos, en Portland, Oregon. Tuvieron una ola de calor de 44 grados centígrados varios días. Increíble esto, ¿no? Recordemos que el cuerpo humano 40 grados centígrados ya lo afecta bastante, ¿no? Y bueno, entonces tienen que llevar a la gente a estos refugios para protegerlos con aire acondicionado, etc. Pero en los países en desarrollo no tenemos esa capacidad de tener suficientes refugios con aire acondicionado. Entonces esto es grave, ¿no? En Alemania, en el norte de Europa, Alemania, Bélgica, bueno, se produjeron también unas lluvias sumamente intensas, 95 fallecidos, los daños en el orden de los 65.000 millones de dólares. Es impresionante esto, ¿no? Realmente, y ocurrió de una manera, digamos, de inmediato. Esto no dio chance a reaccionar, ¿no? Esto fue realmente una cosa catastrófica, ¿no? Los incendios en California todos los años, también pavorosos, y esto pues se debe a la sequía que se produce allí todos los años, ¿no? Y al igual se están produciendo pues incendios en los bosques de Siberia, en Rusia, que también tienen consecuencias realmente muy negativas para los ecosistemas. China, por otro lado, también aquí tenemos una inundación en Zhengzhou, 17.600 millones de dólares en pérdidas. El Mediterráneo también se ve afectado. Ha habido incendios en Portugal, en Grecia, y también incendios realmente devastadores, pavorosos. Esto ocurrió en Columbia Británica, en Canadá. 51 grados centígrados, hubo una mortandad del cultivo de almejas. Aquí hubieron unas pérdidas importantísimas y daños al ecosistema. En Nueva York entró también una tormenta, 65.000 millones de dólares en pérdida. Entonces el cambio climático está teniendo un impacto en términos de pérdidas económicas y en términos de vidas humanas. Ya está teniendo pues unas consecuencias muy significativas. Aquí vemos en la India 2 ciclones, el primero 6 fallecidos y 2.000 millones de dólares en pérdida, el segundo 198 personas fallecidas,
y 1.500 millones de dólares en pérdidas. Aquí tenemos en Filipinas, la China también, otro tifón. Y no olvidemos que nosotros también, fíjense, nosotros no estamos exentos también de este tipo de catástrofes, ¿no? Recordemos la catástrofe de Tobar el año pasado, donde hubo pues un deslizamiento, digamos, de rocas y de tierra, y afectó muchísimo a esta comunidad aquí en los Andes venezolanos, ¿no? Bueno, otro aspecto que está incidiendo bastante y que afectó muchísimo a la conferencia es la pandemia, sin duda alguna, ¿no? Porque la pandemia produjo varias demoras. Confinamiento de las personas. Y estoy oyendo un poco de ruido. Por favor, apaguen los micrófonos. Sí, me refería al impacto de la pandemia. La pandemia hizo que muchos países se demoraran en entregar su documento de contribución a las Naciones Unidas. Ese es el documento en el cual los países dicen lo que se disponen, digamos, a hacer en materia de cambio climático. Qué tipo de acciones y de políticas van a tomar, ¿no? Y esos informes debieron entregarse en el 2020 y realmente muchos países no lo hicieron sino a finales del 2021, ¿no? Precisamente por el efecto de la pandemia. Esa misma pandemia, pues, condujo a que no se realizaran las reuniones presenciales previas, preparatorias de la conferencia, ¿no? Sino que tuvieron que hacerse virtuales. Creo que se hizo una sola, y eso, pues, afectó los borradores de proyectos de decisión con que trabaja la conferencia, ¿no? Sobre los temas pendientes del Acuerdo de París. Entonces, claro, realmente la Secretaría de Naciones Unidas tuvo que hacer un trabajo adicional, ¿no? Y ponerle mucho corazón para que pudiera darse esa reunión en Escocia. Y esto que le importa muchísimo a los países en desarrollo es que, de nuevo, el impacto económico de la pandemia no permitió que se alcanzara la cifra de ayuda de 100.000 millones de dólares al año que estaba prometida para los países en desarrollo. Creo que la cifra llegó a algo así como 73 mil millones de dólares. No se cumplieron los 100.000 millones de dólares que requiere, pues, de ayuda que requiere el mundo en desarrollo para hacer proyectos de adaptación y mitigación. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Y bueno, sin duda que está ocurriendo también una transición energética a escala mundial. Es decir, están surgiendo las energías renovables nuevas, la solar y la eólica. Se está invirtiendo mucho dinero en esto en los últimos 2 décadas, pero a pesar de que se ha invertido unas cantidades muy importantes de dinero, todavía no están sustituyendo a los combustibles fósiles. Y eso lo vemos claramente en esta gráfica, que nos muestra el consumo de energía mundial entre 1860 y el 2018. Y ese consumo de energía está distribuido en las distintas fuentes. Aquí vemos la leña, la biomasa en verde, el petróleo en negro, los hidrocarburos líquidos, es decir, la gasolina, el diésel, está en color rojo. Aquí en este verde claro vemos el gas natural, en azul está la hidroelectricidad, en amarillo nuclear, y aquí en rosado vemos las fuentes renovables nuevas, solar y eólica, ¿no? Entonces vemos que solar y eólica representa un porcentaje muy pequeño con respecto al consumo total de energía mundial, apenas un 4%, ¿no? ¿Por qué las energías renovables no están reemplazando los combustibles fósiles? Sencillamente porque la demanda energética mundial crece mucho más rápido que la velocidad con que están introduciéndose estas energías renovables nuevas. El mundo demanda cada vez más energía, cada vez mayor cantidad, y bueno, la velocidad con que debería implementarse estas energías renovables todavía es muy pequeña para poder, digamos, tratar de reemplazar a los combustibles fósiles. Entonces se habla mucho de transición energética, pero realmente cuando uno ve los números todavía no está ocurriendo a la velocidad que se necesita para contrarrestar el cambio climático. Y es que realmente, bueno, se está consumiendo en la actualidad 7 veces más carbón que las energías eólicas particularmente. Y aquí lo vemos en estas láminas, es decir, en estas barras,
el consumo de carbón y el consumo de hidrocarburos, de petróleo y de gas, son barras mucho más altas que las de energía eólica y de energía solar. Esa es la realidad actual. Y bueno, la otra cosa es que los antecedentes de estas conferencias no han sido realmente, no se han logrado los objetivos, ¿no? Aquí vemos en esta gráfica, en función del tiempo, la concentración de dióxido de carbono en partes por millón en la atmósfera. Y vemos cómo esa concentración ha seguido impasible, aumentando siempre a lo largo del año, a pesar de todas las conferencias de las partes que están aquí, desde la COP1 hasta la COP26. Es decir, ninguna conferencia de las partes ha tenido ningún impacto en tratar de frenar el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. De tal manera que las expectativas o el preámbulo a la conferencia no era realmente el mejor. Lo que se requiere es reducir las emisiones, y en este gráfico es un gráfico de emisiones de gases de efecto invernadero mundial. Esta es la tendencia, es decir, esto ha sido en los últimos años, esta curva negra, cómo ha crecido las emisiones mundiales de gases de invernadero, y esta curva, esta mancha en azul, representa digamos que la proyección futura de lo que serán las emisiones. Va a seguir aumentando hasta el 2050 aproximadamente, si no se hace nada. Allí comenzarían a bajar. Y bueno, si no se hace nada, la temperatura media mundial va a subir entre 2.5 y 2.9, digamos 2.7 grados, ¿no? Y bueno, si se cumplen las promesas que hicieron los países en París en el año 2015, cuando se suscribió el acuerdo, pues entonces la trayectoria futura sería la curva en color violeta, que llevaría a un aumento de temperatura de 2.4 grados centígrados. Es decir, que las promesas que hicieron los países en París no es suficiente. Esto se esperaba, esto no es ninguna sorpresa. Recordemos que el Acuerdo de París obliga a aumentar la reducción de emisiones cada 5 años, a ser cada vez más ambicioso cada 5 años, hasta lograr esta curva, que es la curva en verde, que llevaría a tener un aumento de temperatura inferior a 1.5 grados hacia finales de siglo, ¿no? Pero la brecha para el año 2030, según la comparación de la curva del Acuerdo de París y la curva de lo necesario, es una brecha enorme, que es esta que estoy señalando aquí. Es una brecha entre 19 y 23 mil millones de toneladas de dióxido de carbono menos, ¿no? Porque habría que reducirlo aproximadamente un 50%. Es muy difícil realmente cerrar esa brecha. Eso implicaría que la mitad de los vehículos a nivel mundial fuesen vehículos eléctricos. Eso implicaría que la mitad de las industrias a escala mundial no utilizaran combustibles fósiles. Y esa transición, realmente el tiempo es muy corto para hacerlo. Ya no queda tiempo para hacerlo, ¿no? Otro de los resultados de la conferencia en Escocia, fíjense, y aquí estoy copiando el texto tal cual está vertido en el documento de la conferencia, es que los países desarrollados reconocieron que el impacto del cambio climático va a ser mucho menor si logramos 1.5 versus 2.0, ¿no? Reconocieron que hay que hacer el esfuerzo para que la temperatura no pase de 1.5 grados en su aumento, bueno, para lograr esto hay que reducir las emisiones en 45% para el 2030 y lograr lo que se llama el net zero para el 2050, que no es otra cosa sino que la emisión de los países, la emisión remanente, fuese igual a lo que absorben sus bosques. Ese es el net zero en términos muy sencillos. En la próxima lámina ya lo vamos a ver, esta diferencia entre 1.5 y 2, ¿no? Otro de lo que se dijo allí como resultado en la conferencia es que se acordó que los países van a acelerar sus esfuerzos para reducir progresivamente el uso de carbón. Fíjense que no dice reducción progresiva para eliminar el uso del carbón, o no dice la eliminación del uso del carbón, sino que vamos a reducirlo progresivamente. Entonces es un lenguaje muy débil con respecto a lo que se requeriría para cumplir esta meta que aparece en el primer párrafo. Y además dice eliminación de los subsidios ineficaces a los combustibles fósiles.
bueno, los combustibles fósiles, el carbón, el gas natural, la gasolina, todos ellos son subsidiados, el petróleo en general es subsidiado. Entonces, bueno, están de acuerdo en eliminar esos subsidios, pero no cualquier tipo de subsidios, sino los ineficaces. Y cuando uno entra en la definición de qué es ineficaz o qué no es ineficaz, por ahí se pierde todo el esfuerzo, ¿no? Porque, bueno, los países van a tratar de decir que sus subsidios son eficaces y que por eso no lo van a reducir, ¿no? Entonces, claro, el lenguaje de esta segunda parte del resultado no ayuda mucho a obtener el resultado o la meta que está prevista en el primer párrafo. Y luego el tercer párrafo es una solicitud que parte pues, de Naciones Unidas de que los países revisen y fortalezcan su meta del 2030, porque hasta ahora muy pocos países están realmente prometiendo que van a reducir sus emisiones a la mitad para el 2030. Todos dicen que sí, que para el net cero van a cumplir, porque el net cero está ya lejos, dentro de 30 años, pero para el 2030 los países son, digamos que menos inclinados a comprometerse, ¿no? Curiosamente, Venezuela lo que dijo Venezuela en la reunión fue repetir lo que dijo hace 7 años en París, en el 2015. Dijo que ellos estamos, pues, nosotros los venezolanos, comprometidos a reducir solo el 20% para 2030 y le añadió a condición de recibir ayuda económica. Claro, esto es comprensible totalmente porque sabemos en qué estado se encuentra la economía del país y necesita, pues, apoyo económico. Pero 20% obviamente no es suficiente. Lo que está pidiendo la convención es 45%. Ahora, paradójicamente, Venezuela ya está cumpliendo con este 20%, según mis cálculos. Los cálculos de las emisiones actuales de Venezuela, que son pues una estimación todavía muy gruesa, porque no tengo absolutamente todos los datos, pero tengo sí suficiente información como para tener un estimado de que la reducción de emisiones que ha ocurrido en los últimos años en Venezuela ha sido en el orden de 50%. Y eso se debe al colapso que ha ocurrido en la economía nacional y al colapso de la actividad industrial y en particular el colapso de la actividad petrolera. Es bien curioso esto porque Venezuela tenía la oportunidad de ir a Escocia y decir que ya estamos cumpliendo porque hemos reducido más del 20% de nuestras emisiones. No lo hizo. Yo no sé por qué no lo hizo. Quizás no hicieron los cálculos, no supieron hacer los cálculos, o quizás no quisieron decir que se supiera que la economía venezolana pues ha colapsado de una manera tan catastrófica, ¿no? Pero en fin, eso fue lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, no presentó ningún compromiso para el 2050 en este caso. Y aquí vemos una comparación entre los impactos que se ocasionaría un aumento de temperatura de 1.5 versus 2.0. Esto viene de un informe del IPCC de hace un par de años, creo. Bueno, con respecto a las olas de calor, sin cambio climático ocurre más o menos con una frecuencia de 1 por década a escala global. Esto subiría a 4 por década si la temperatura sube 1.5 o 5 o 6 por década si es 2.0. Con respecto al derretimiento de la capa de hielo, por supuesto, sin cambio climático no hay impacto. Si hay 1.5 de aumento, se produciría una fusión parcial del hielo y, bueno, se preservaría la mayor parte de Groenlandia y Antártida. Pero si es 2 grados centígrados, fíjense la diferencia, ocurriría un colapso de tanto de Groenlandia como en la Antártida, ¿no? Es sumamente grave por la elevación del nivel del mar, que sería de 1 o 2 metros para 1.5 grados centígrados y hasta 10 metros para 2 grados centígrados. Obviamente estos son impactos que no son de corto plazo, estos son impactos ya de más largo plazo, porque la inercia térmica del océano es sumamente grande. Recordemos que el océano son las 4/5 partes del planeta y para que se produzca este aumento, digamos, del nivel del mar, esto no se verá sino en el próximo siglo, ¿no? Pero es irreversible, es decir, que ocurriría de todas. En cuanto a la destrucción de los totales, de los corales, perdón, de los arrecifes, sería total para 2 grados centígrados y 70% para 1.5. Y en cuanto a las posibilidades de adaptarse a los impactos, digamos, de aumento de calor, pérdida de biodiversidad
y de seguridad alimenticia, pues es posible con un aumento de temperatura de 1.5, pero va a ser bastante costoso, mientras que con 2 grados centígrados ahí no va a haber posibilidades de adaptación. Aquí lo que vamos a obtener en este escenario es una migración masiva de gente de las zonas pues, más impactadas por el cambio climático. De tal manera que sí hay una diferencia sustancial entre 1.5 y 2.0 de aumento de la temperatura. Bueno, entonces, cuando terminó la conferencia allá en Glasgow, muchos países revisaron su contribución, revisaron sus medidas, sobre todo los países más importantes, los que más emiten, ¿no? Y aportaron esta información y rápidamente se hizo un primer estimado, un primer cálculo de cuál sería la trayectoria de la temperatura futura si los países cumplen lo que dijeron en Glasgow. Y la trayectoria es esta que estoy mostrando aquí en azul, que llevaría a un aumento de temperatura de 1.8, es decir, que no serían 2 grados centígrados, pero tampoco sería 1.5. Estaríamos, digamos, en un punto intermedio de 1.8, si se cumple entonces lo que prometieron los principales países allá en Glasgow. Allí se discutió también el tema de la ayuda financiera, que es muy importante para los países en desarrollo. Y bueno, lo que dice el texto es que los países desarrollados expresaron gran pesar por no haber podido cumplir con la meta de 100.000 millones de dólares por año, y dijeron que sí van a cumplir, pero van a cumplir para el 2023, ¿no? Y bueno, los países en desarrollo preguntaron, bueno, ¿y la diferencia? Lo que no pudieron aportar, ¿cuándo lo van a aportar? Y bueno, no se previó ninguna compensación por esa pérdida de ingresos debido al retraso, ¿no? Venezuela no se pronunció en esta discusión. Otra de las discusiones que también interesa muchísimo es la del mecanismo de desarrollo limpio. Es decir, por fin se terminaron las reglas del mecanismo de desarrollo limpio. Y esto tiene toda una historia, ¿no? Y es que el mecanismo de desarrollo limpio viene desde el protocolo de Kioto de 1997, que se adoptó en el 2005, ¿no? Con el protocolo de Kioto, digamos que comenzó a funcionar un mecanismo en el cual los países desarrollados intercambian proyectos de desarrollo con los países en desarrollo a cambio, digamos, de tener la posesión de la reducción de emisiones lograda con esos proyectos de inversión. Por ejemplo, el caso de Colombia, el sistema de transporte de Bogotá, Transmilenio, parcialmente fue pagado por inversiones de países desarrollados y la reducción de emisiones de este sistema de transporte se le atribuyeron entonces los países que pusieron el dinero. Es decir, es un intercambio de proyectos de desarrollo versus bonos de reducción de emisiones. Bueno, lo que sucedió con estos proyectos del mecanismo de desarrollo limpio, que se detuvo en un momento dado, el mecanismo dejó de funcionar, es porque los países estaban haciendo una doble contabilidad de la reducción de emisiones. Es decir, que cuando los países reportaban a Naciones Unidas su reducción de emisiones, el país desarrollado que puso el dinero dije, mira, yo reduje tanto en Bogotá, mientras que Colombia decía la misma cantidad, no, lo reduje yo. Entonces ahí había una doble contabilidad de la reducción de emisiones que no ayuda para nada al problema del cambio climático. Entonces, el mecanismo se detuvo y ahora, bueno, hay unas nuevas reglas para evitar que ocurra esa doble contabilidad y, bueno, este mecanismo de desarrollo limpio está arrancando de nuevo ahora bajo el Acuerdo de París, ¿no? Venezuela no se pronunció como si no tuviera interés en esto. Y es que, de verdad, Venezuela nunca ha recurrido al mecanismo de desarrollo limpio. En cuanto a la ayuda para la adaptación, que es otro de los fondos para obtener ayuda, en este caso no para reducir emisiones, sino para tratar de adaptarse a las consecuencias del cambio climático, a las lluvias extremas, al calor, a la sequía, etc. Bueno, se le pidió a los países desarrollados que aumentaran la ayuda, la aumentaran al doble para el año 2025 con respecto al 2019. Y eso significa un aporte de 40.000 millones de dólares para el Fondo de Adaptación, ¿no? A Naciones Unidas calcula que esos 40.000 millones de dólares sigue siendo una cifra escasa, que la cifra debería ser 70.000 millones de dólares, pero bueno, eso se puede ir discutiendo en las próximas reuniones, las próximas conferencias, y por lo menos ya es digamos que un punto, un buen paso, que se esté, digamos, pensando en una cifra de 40.000 millones de dólares. Venezuela no se pronunció, aparentemente Venezuela entonces no tiene, parecería que no tiene interés de adaptación.
Yo creo que tuvimos una delegación que fue más a observar lo que estaba ocurriendo allí que a participar debidamente. En cuanto a la compensación por pérdidas y daños, que es otro elemento que está solicitando el mundo en desarrollo. Fíjense que la adaptación es preventiva, mientras que esta compensación por pérdidas y daños es contingente. Es decir, los países que sufran daños por un evento climático extremo deberían recibir algún tipo de ayuda para tratar, digamos, de paliar esos daños, ¿no? De tratar, digamos, de compensar un poco esos daños. Aquí no hay acuerdo entre los países desarrollados y los países en desarrollo. A los países desarrollados no les gusta la palabra compensación. Ellos quisieran más bien que esto se discutiera o se reflejara más bien como una ayuda, como una colaboración de los países desarrollados y no como una compensación, porque si aparece la palabra compensación en los textos oficiales, eso pudiera dar pie a demandas de los países en desarrollo o los países desarrollados, porque ahí se está demandando por un daño causado, ¿no? Entonces, este es un término que desde el punto de vista legal es muy controversial. Y bueno, lo que se decidió allí es que vamos a seguir conversando a ver a qué llegamos, y esas conversaciones van a durar todavía 2 años más, ¿no? Venezuela de nuevo no se pronunció en este tema, como si no nos interesara, ¿no? Y luego se habló acerca de la transparencia que deben tener todos los informes que se presentan a Naciones Unidas. Esto es bien importante porque recordemos que las decisiones del Acuerdo de París y las obligaciones de los países no son vinculantes, no son de obligatorio cumplimiento legal. Y bueno, lo único que existe para obligar a los países a cumplir es la opinión pública, es decir, que lo que digan los países que están haciendo reflejen realmente la actividad de los países en materia de mitigación y adaptación. Lo que ha estado pasando es que hay varios países que han estado presentando informes que realmente no dicen nada o dicen lo que no o lo que dicen no es cierto, ¿no? Entonces, claro, para evitar que esto siga ocurriendo, pues se establecieron una serie de reglas de transparencia con las cuales pues, los países van a tener que cumplir a la hora de presentar sus nuevos informes, ¿no? Bueno, esto fue en síntesis todo lo que se discutió y los acuerdos que se llegaron allí en Glasgow. Pero paralelamente hubo un espacio fuera de, digamos, del recinto donde se negoció en la COP26, un espacio en el cual se reunían los mandatarios, los jefes de gobierno, para tomar decisiones, ¿no? Para hacer declaraciones y adoptar acuerdos, ¿no? Y bueno, allí se adoptaron una serie de acuerdos muy interesantes. Por supuesto, son declaraciones, algunas se cumplirán, otras no, pero es bien importante porque reflejaron que sí hay una genuina preocupación por lo que está ocurriendo. Posiblemente hay muchos problemas para tratar de cumplir, pero la preocupación existe, ¿no? Por ejemplo, uno de los acuerdos más interesantes es este de detener la deforestación para el año 2030. Esto sería magnífico si se lograra realmente, porque cuando se destruyen los bosques, pues se está destruyendo el único mecanismo que tiene el planeta para absorber el dióxido de carbono de la atmósfera. Y este documento, este acuerdo, fue suscrito por 180 países. Esto es importantísimo, ¿no? Desafortunadamente nuestro país no lo quiso suscribir, ¿no? Bueno, cuando Venezuela no suscribió un acuerdo como este, necesariamente uno tiene que acordarse del arco minero del Orinoco, ¿no? Donde está ocurriendo pues una deforestación cada vez mayor y no se hace nada para detenerla, ¿no? Entonces, por algo Venezuela no la suscribió. Por supuesto, las razones yo no las conozco, no estoy sino, digamos, recordando que eso está ocurriendo, ¿no? Hubo otra declaratoria para reducir las emisiones de metano en 30% para el 2030, con respecto al 2020, que fue suscrita por un buen número de países, ¿no? Y recordemos que nosotros en Venezuela tenemos unas emisiones importantísimas por el venteo de gas natural que ocurre en la industria petrolera, ¿no? Venezuela tampoco suscribió este acuerdo. Luego hay otro acuerdo que también afecta a Venezuela, que es la eliminación del financiamiento con dineros públicos de los proyectos petroleros, ¿no? De combustibles fósiles en general, pero en particular de proyectos petroleros para finales del 2022, ¿no?
Nosotros allá en Venezuela hablamos muchísimo de la recuperación de la industria petrolera y todos sabemos que esa recuperación requiere inyección de dinero, requiere realmente grandes inversiones que solamente pueden venir, digamos, del sector privado y de otros países. Entonces, claro, una decisión como esta está hablando no de dinero privado, sino de dinero público. Pero esto da mala espina. Es decir, cuando uno quiere recuperar una industria petrolera y se encuentra algo como esto, es porque vas a tener más barreras en el futuro para conseguir dinero para financiar tu industria petrolera, ¿no? Y luego, bueno, hubo otro acuerdo interesante de acelerar la transición hacia los vehículos eléctricos, pero esto fue, digamos, entre países desarrollados y fabricantes de vehículos eléctricos. No, muy interesante esto que ocurrió aquí, porque claro, esto tenía las cámaras prácticamente de los principales medios de prensa mundial, esto fue circulado por las redes mundialmente y repetido varias veces, y claro, los mandatarios lo utilizaron para tratar de proyectar, digamos, su mejor imagen posible, ¿no? Bueno, en síntesis, lo que podemos decir de la COP26 es que, bueno, el cambio climático es una amenaza real, ya no es algo, digamos, que está en el papel, en los modelos, sino que ya está ocurriendo. Ya hemos comenzado a observar los impactos en diversos países. Podemos decir también que los resultados de la conferencia son insuficientes para lograr cumplir con el Acuerdo de París y que, bueno, los gobiernos no están adoptando todas las medidas de mitigación o al menos no con la urgencia requerida. Y bueno, tampoco se está ofreciendo todo el apoyo que están requiriendo los países en desarrollo para la adaptación. Ha habido avances, sin duda alguna, eso es innegable, pero todavía no hemos llegado a donde deberíamos llegar, ¿no? Esto se debe a que hay dificultades no solamente en el avance de la transición energética, sino que hay otras razones económicas, comerciales, geopolíticas, que las vamos a ver dentro de un momento. Asimismo, que a futuro, bueno, van a surgir los impactos cada vez más destructivos, y a medida que siga subiendo la temperatura, pues entonces van pues, a aparecer estos impactos que van a afectar a las especies, a las subsistencias de muchas poblaciones, y entonces hay que prepararse para esto, ¿no? Cuando digo hay que prepararse es que, bueno, en el caso específico de nuestro país, necesitamos realmente una política de cambio climático, necesitamos un plan de acción de cambio climático, ¿no? Yo creo que hemos demorado demasiado en tratar este tema en nuestro país y hay que hacer realmente el esfuerzo porque esto nos va a afectar sin ningún lugar a dudas, ¿no? Para tener, digamos, para darles una idea más clara de qué es lo que está pasando, habría que comenzar por ver quiénes son los responsables de este problema. Y son los países que más emiten dióxido de carbono. Y aquí vemos claramente quiénes son. China emite el 30%, casi un poco más del 30% del total mundial. Casi 10.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, ¿no? En segundo lugar están los Estados Unidos, que emiten casi 14% del total global. Luego el conjunto de la Unión Europea, sigue la India, Rusia, Japón, Irán, Alemania. Bueno, Alemania ya está dentro de la Unión Europea, contabilizada. Corea del Sur, Arabia Saudita, Indonesia y Canadá. Estos son los responsables del problema. Si estos países se pusieran de acuerdo, el problema ya estaría resuelto. Pero han pasado ya 25 años y no han logrado ponerse de acuerdo. Entonces están empezando otras consideraciones distintas a la consideración climática. Y bueno, vamos a ver algunas de ellas país por país. ¿Qué está pasando con la China? Xi Jinping no asistió a la conferencia. Xi Jinping, pues sencillamente, Xi Jinping no ha salido de China, fuera del territorio chino, desde que comenzó la pandemia. Por algo será, ¿no? Y bueno, sí dio unas declaraciones y postergó el cumplimiento net zero para el año 2060. Dijeron que ellos no podían cumplir en el 2050 y que esto pues tenía que quedar para el 2060 en el caso de ellos, ¿no? Lo que se sabe es que internamente hay sectores del Partido Comunista Chino que se oponen radicalmente a las medidas de cambio climático, porque dicen que eso no es más que presiones de Occidente para frenar el avance comercial y geopolítico de China, es decir, para frenar su famoso proyecto de la Ruta de la Seda, ¿no? Recuerden que este proyecto de la Ruta de la Seda sigue avanzando por los países pobres de Asia y de África, en el cual pues, a los gobiernos de esos países le ofrecen financiarles proyectos muy grandes, sobre todo proyectos portuarios y proyectos de vías de comunicación, ¿no?
Entonces, bueno, los países pobres aceptan esta ayuda económica y quedan sumamente endeudados. Y después que están endeudados, a la hora de pagar, bueno, China les pide que si no tienen dinero, que paguen con sus recursos naturales. Y de esa manera, pues China fácilmente y a un precio sumamente económico se está, digamos, aprovisionando de los recursos naturales de los países más pobres. Yo creo que nosotros en Venezuela conocemos esto perfectamente por medio, digamos, del famoso fondo chino que se creó en el país. El dinero pues se gastó. Todavía están todos los taladros chinos que se adquirieron, están dañados. La industria petrolera no levantó su producción con esas inversiones y en el momento actual estamos pagando la deuda con China con embarques de petróleo, ¿no? Ese es el mismo mecanismo del proyecto de la ruta de la seda, que es un proyecto entonces extractivista y minero. Es decir, en pocas palabras, proyectos que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono y obviamente China le está dando prioridad a esto por encima del cambio climático. Tenemos el caso de los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay una incertidumbre permanente, ¿no? Si los demócratas están en el poder, como es el momento actual, entonces parece que van a avanzar rápidamente en materia de cambio climático, pero si cambia el poder y suben los republicanos, entonces desaparecen las iniciativas, ¿no? Presidente Donald Trump. Por ahí está el presidente Donald Trump amenazando que va a competir por las próximas elecciones en los Estados Unidos. Entonces, en lo que hay en los Estados Unidos es una gran incertidumbre. Los Estados Unidos pudiera avanzar realmente muy rápidamente hacia la reducción de sus emisiones porque tiene la capacidad industrial y el conocimiento tecnológico para hacerlo, ¿no? Pero estos vaivenes no permiten que esos avances se produzcan. El caso de la Unión Europea realmente a mí me sorprendió porque Europa pudo haber hecho más en la COP26, ¿no? La Unión Europea tiene un problema serio, creo yo, no tanto de seguridad energética, sino de independencia energética más bien, ¿no? Porque depende muchísimo de la importación de gas de Argelia y de Rusia. Están tratando de solventarlo, sin duda alguna, ¿no? Es decir, pero la forma en que están tratando de solventarlo es trayendo más gas, trayendo gas del Medio Oriente, de Qatar, y trayendo gas también de los Estados Unidos en tanqueros, ¿no? Que es muy costoso, pero bueno, ante el problema que tienen actualmente con Rusia por el caso de Crimea, entonces, claro, están buscando nuevas fuentes de energía, fuentes de gas, pero mientras sea gas, pues el gas también emite gases de invernadero, ¿no? Entonces, realmente no veo cómo va a cumplir la Comunidad Europea con las metas del Acuerdo de París si está, digamos que, entregándose al gas, ¿no? Y bueno, más recientemente hubo pues una decisión a nivel pues, de la Comunidad Europea de considerar el gas y el nuclear como energía verde, ¿no? Muy controversial esto, ¿no? Sobre todo porque hay países que sin duda están pues a favor del desarrollo nuclear, tienen pues una política de desarrollar sus centrales nucleares, como es el caso de Francia, de Hungría, de Suiza, pero hay otras que lo rechazan, ¿no? Como es el caso de Alemania, que quiere eliminarlo totalmente, España también lo rechaza. Entonces, estas diferencias internas dentro de la comunidad europea también, digamos, entraban las decisiones con respecto al cambio climático, ¿no? Y tenemos el caso de Rusia, ¿no? Vladimir Putin tampoco asistió a la COP, ¿no? Eso pues da una idea de la importancia que le da. Y postergó también el cumplimiento del net cero para el 2060, una posición muy similar a la de China, pero hay que recordar que el impulso de la economía rusa depende de sus exportaciones de petróleo y gas, particularmente hacia Europa, porque eso representa el 30% del total de sus exportaciones, ¿no? Entonces, es muy interesante esto, ¿no? En este momento hay dificultades por el problema, digamos, digamos que tienen en este momento el problema geopolítico entre Europa y Rusia, pero en el momento actual Europa necesita el gas ruso y Rusia necesita vender el gas, ¿no? Entonces esto es realmente algo pues, sumamente controversial, ¿no? Aparte de esto, bueno, existen sectores interesados en Rusia de que sigan produciéndose los incendios en la tundra porque abre nuevas rutas comerciales hacia el Ártico, ¿no? Entonces aquí podemos ver claramente todas esas razones
que son contrarias al cambio climático, al control del cambio climático, que hacen pues que los países no se comprometan del todo con el Acuerdo de París. En cuanto a la energía nuclear, quiero sí hacer un breve comentario ya terminando, ya para terminar, y es que el número de reactores nucleares en funcionamiento, actualmente en funcionamiento, está estancado desde 1990 en 430 reactores, ¿no? La cantidad total de reactores que existe a escala mundial, ¿no? Y la energía nuclear, bueno, suple el 4% de la demanda mundial. Eso es lo que suministra la energía nuclear. Si el mundo, bueno, se dedicara, digamos, a desarrollar la energía nuclear a la escala y a la velocidad con que lo hizo Francia en la década de 1980, pues habría un gran cuello de botella porque no hay suficiente suministro de uranio para, digamos, para cubrir o para satisfacer una demanda de esa escala, ¿no? De una escala tan grande, ¿no? Entonces, con la energía nuclear, con la tecnología convencional, tampoco, digamos, hay muchas esperanzas, ¿no? El problema principal es que sencillamente la energía nuclear no se está implementando, al menos la tecnología que se conoce actualmente, ¿no? No se está implementando porque las inversiones de capital y el costo financiero es sumamente elevado, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra se está construyendo una central nuclear con tecnología francesa actualmente. Bueno, ha tenido problemas en cuanto a su construcción, ha habido demoras importantes y los costos han subido de una manera, digamos, realmente que no se pensaba, pues que al principio van a tener unos costos tan elevados, ¿no? Construir una central nuclear hoy en día pues puede tardar entre 7 y 8 años, ¿no? Y bueno, esos grandes proyectos entonces tienen retrasos, complejidades logísticas, desviaciones presupuestarias. No es fácil, ¿no? No es fácil y los gobiernos son temerosos de emprender proyectos de largo plazo, pero ante el problema nuclear, ante el problema de cambio climático y ante la necesidad de cumplir, algunos países han dado pues un paso al frente y están invirtiendo pues en proyectos de energía nuclear, como es el caso de Francia, de los Estados Unidos y también de China, ¿no? Ahora, hay una esperanza que es la fusión nuclear. Se está investigando muchísimo en lograr un reactor de fusión nuclear. Sin embargo, esta es una esperanza para el largo plazo. Yo, precisamente la semana pasada recibí mucha información con respecto a esto, los distintos reactores experimentales que están ahorita en investigación, bueno, todos concuerdan en algo, y es que si son exitosos en lograr, digamos, producir energía con fusión nuclear, estos no entrarían comercialmente sino para mediados del siglo, es decir, para el 2050, como fecha más temprana. ¿Qué significa esto? Que van a entrar muy tarde, es decir, ya para esa fecha el cambio climático ya estaría demasiado avanzado. Pero sin duda, si se logra la fusión nuclear, se estaría resolviendo el problema por siglos, porque esto sí pues, evitaría las emisiones de gases con una energía a bajo costo. Esto creo que es todo lo que yo les traje. Aquí menciono, disculpan, el problema demográfico. Me había olvidado esta lámina, ¿no? Porque claro, no podemos olvidarnos que el problema también es demográfico. Tenemos una población de 7.800 millones de personas, ¿no? En el mundo. Y que, bueno, esa población va a seguir subiendo, seguramente se estabilice en un poco más de 10.000 millones en las próximas décadas. Y ya estos 7.800 millones significa presiones excesivas sobre los ecosistemas, ¿no? Presiones para la extracción de recursos naturales, para la fabricación de todos los bienes y servicios que consumimos, ¿no? No solo recursos naturales, sino también para cubrir la demanda energética, ¿no? Y bueno, si a eso le añadimos el consumismo, realmente la presión que está subiendo, que está pues sufriendo los ecosistemas es enorme, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, los estimados de la ONU es que la población se va a estabilizar en 10.000 millones hacia finales del siglo, pero para lograr esta estabilización poblacional o antes, seguramente van a ocurrir contracciones demográficas en varias regiones. Me gusta esta redacción. Contracciones demográficas en varias regiones. Todos sabemos lo que esto significa, ¿no? Es decir, que la población no va a seguir creciendo, se va a ver frenada principalmente por problemas de seguridad alimenticia. Es decir, que si esto no se resuelve,
pues si este problema no se toman cartas en el asunto, pues a futuro van a haber problemas muy serios de este tipo de cosas, porque cuando hay problemas demográficos por seguridad alimenticia, pues entonces tenemos migraciones y conflictos entre países sumamente serios, ¿no? Esta imagen que está aquí resume bastante bien el problema, es decir, tenemos un planeta, el único que tiene tantos ecosistemas de los que conocemos en el universo, del cual extraemos toda esa cantidad de materias primas, de minerales, renovables, no renovables, para fabricar toda una cantidad de maquinarias, de equipos y de bienes de consumo, que es lo que nos hace la vida moderna, digamos, confortable, ¿no? Pero esa extracción cada vez mayor de combustibles fósiles está aumentando el CO2 en la atmósfera y está alterando el clima. ¿Cómo hacemos entonces para evitar esta alteración del clima si necesitamos esto? Ahora, esto es algo que se discute muchísimo, se analiza muchísimo aquí en Europa, si de verdad necesitamos este consumo exacerbado que tenemos actualmente, ¿no? Que no existió en el pasado, porque recordemos que este consumo fue posible gracias a que los hidrocarburos y los combustibles fósiles pues, son sumamente baratos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que revisar la manera, digamos, en que está diseñada la sociedad y cambiar algunas de nuestras formas de vida, ¿no? Pero, claro, no voy a entrar en esto, que es un tema sumamente complicado. Concluyo diciendo entonces que la inercia del sistema energético y económico actual hace prever que el uso de los combustibles fósiles se va a mantener por varias décadas todavía. Estamos en un mundo que es desconcertante porque cada vez se requiere más energía para obtener energía. Es decir, por ejemplo, los yacimientos de petróleo se van agotando y para sacar la última gota de petróleo hay que bombear, hay que meter más energía para obtener energía. Cada vez se requiere más energía para obtener agua por bombeo, por desalinización y también para extraer metales por la minería, ¿no? Porque los minerales son cada vez más pobres en metales. Entonces cada vez hay que excavar más profundo y lo que sale de ahí es más pobre en metales, ¿no? Es decir, que esto explica por qué el crecimiento de la demanda energética mundial. La transición energética comenzó tarde, debió haber comenzado cuando los científicos dieron la alerta hace 30 años, pero esa transición energética sin duda que es parte de la solución al problema y sigue habiendo pues mucho potencial para la innovación tecnológica y para hacerla más económica. Ninguna opción de mitigación está descartada, incluyendo la nuclear, como vimos, y bueno, lamentablemente va a ser inevitable un aumento de temperatura media superior a 1.5 grados centígrados y quizás sea difícil evitar que la temperatura suba a 2 grados centígrados. Ojalá que no lleguemos allí. Bueno, la verdad es que agradezco a todos por su atención y creo que tenemos algún espacio de tiempo para responder las preguntas que puedan tener. Gracias a todos por conectarse. Gracias, Juan Carlos. Excelente exposición, como siempre. Muy preocupante todo lo que vimos. Y bueno, vamos a iniciar el proceso de preguntas y respuestas. Yo no sé si el doctor Patrick quiere arrancar con esa sección. Después tenemos ahí al colega Jan Janes, que también estuvo entrando con un interesante tema. Bueno, y está también nuestro colega René Tomás, el coordinador de nuestra antena Occidente, y José Rivas, nuestro secretario, que está pendiente por ahí desde Maripérez. Entonces yo le paso la palabra a Patrick Rivas para que haga su primera intervención y seguimos ahí con las preguntas. Ahí está René Tomás también levantando su mano. Entonces adelante, Patrick. Muchas gracias. Felicidades, doctor Sánchez. Realmente una exposición brillante, muy construido, muy instructivo, muy interesante, que nos llena de perspectivas y de interacciones al mismo tiempo. Dejaré que los colegas hagan sus preguntas. Mi única pregunta o comentario será de saber si globalmente usted contempla el algoritmo ahora en relación con este tema de manera optimista o de manera pesimista,
Y obviamente muy interesante al final la catación que nos hizo sobre la energía nuclear. Hay un verdadero debate ahora en Europa sobre el tema. En Francia también, justamente fuente de contaminación directa para el calentamiento global, pues plantea diferentes tipos de problemas en cuanto a al abastecimiento en uranio, en base a, obviamente, al tratamiento de los desechos nucleares y de un posible accidente. Pero bueno, dejo que las diferentes personas y simplemente al final saber si usted se considera dentro de los optimistas o de los pesimistas. Hoy empieza el Congreso Mundial. Creo que tiene problemas de audio, pero creo que dejó ya No sé la si me pregunta siguen por ahí. escuchando, se cortó. Se cortó un poquito, pero ya tiene la pregunta Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Sí, bueno, la verdad es que yo trato de no ser optimista ni ser pesimista. Es decir, yo me llevo por los resultados técnicos, científicos, para tratar de interpretar lo que está ocurriendo, ¿no? Y claro, yo soy ingeniero y vengo más del mundo de la tecnología que del mundo de las ciencias, ¿no? Trato de interpretar a los científicos y trato también de ser una especie, digamos, de interfase entre el mundo de las ciencias. Y cuando doy estas conferencias, pues trato, digamos, de ser un divulgador fundamentalmente, ¿no? Un divulgador del conocimiento. Yo creo en la tecnología, es decir, pero tengo mis dudas de que la tecnología pueda llegar a tiempo para resolver este problema. Mi planteamiento, mi posición es que desafortunadamente no se le prestó atención al cambio climático oportunamente. Yo pues reviso con frecuencia las primeras textos, los primeros documentos científicos que salieron sobre el problema del cambio climático hace ya más de 30 años y eran suficientemente, digamos que, alarmantes como para que se comenzaran a tomar decisiones en esa época, ¿no? Y no se hizo, es decir, se fue digamos, se fue dejando pasar el tiempo y ahora nos hemos quedado sin tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que sí se va a resolver el problema, pero parcialmente. Eso significa que algunos países van a sufrir más que otros, van a haber ganadores y perdedores. Bueno, yo no creo que haya muchos ganadores, pero van a haber más perdedores que otros. Lamentablemente los que más van a perder son los países en desarrollo, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, si me refiero a mi propio país, el hecho de que no se esté haciendo, o que se esté haciendo muy poco con respecto al cambio climático, que se esté, digamos, dejando de lado, me preocupa muchísimo porque obviamente que nos va a sorprender y nos va, digamos, a sorprender malamente, ¿no? Entonces, yo pues doy también estas conferencias porque me gustaría que llegara, digamos, a los oídos de los que toman decisiones y se preocupasen un poco más por este problema, ¿no? El tema nuclear es sumamente interesante. Realmente, el accidente de Fukushima es lo que está ocasionando que muchos países piensen dos veces a la hora de ir por un desarrollo nuclear. El caso específico de Alemania, ellos, pues la canciller, ex canciller Angela Merkel tomó la decisión precisamente a raíz del accidente de Fukushima. Pero la realidad es que el reactor de Fukushima era una tecnología obsoleta, ¿no? Pero tecnología antigua, ¿no? Y hoy en día, pues hay, digamos que mayor certeza en cuanto a la seguridad de estos equipos, ¿no? Pues en Francia, pues tiene ya varias décadas utilizando una gran cantidad de reactores de todo tipo y hasta ahora no ha ocurrido, pues, un accidente de grandes proporciones. Hay, pues, digamos que la experticia tecnológica para detectar a tiempo cualquier pequeña fisura, cualquier pequeño mal funcionamiento del reactor y tomar las medidas de inmediato, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que
la energía nuclear está, digamos, va a ser parte de una de las soluciones al futuro. Pero, bueno, no es una decisión que depende exclusivamente de quienes hacen ciencia y tecnología, porque el componente político de estas decisiones también es muy importante, y en algunos países pues el rechazo es demasiado grande como para que los políticos puedan permitirse un desarrollo de esta naturaleza. Hay que seguir haciendo pues el seguimiento de todos estos desarrollos que son tan interesantes. Hay muchas manos levantadas y no quiero tomar todo el tiempo, ¿no? Sí, vamos a pasarle la palabra a René Thomas, que seamos todos breves. Después va a tener Jonar Cubillán, seguido José Rivas, y ahí tenemos unas preguntas en el chat del amigo Nelson Quintero, que ya te lo había pasado. Adelante, René. Gracias, gracias. Un gran saludo a todos y de verdad agradecido, Juan Carlos, de verdad de nuevo por escucharte. Bueno, tomando algunos datos, yo me voy más que todo hacia la parte, digamos, de la geología y de lo que ha sucedido en el planeta. Es decir, para mí el cambio climático no es algo nuevo, es algo que viene desde la misma formación de la Tierra hace 4.640 millones de años. Eso no es nada nuevo. Y ha habido muchas oscilaciones y grandes extinciones. La última fue en el Pérmico hace aproximadamente unos 60 millones de años. Y en los últimos 730 millones de años aproximadamente, el ser humano ha sobrevivido a 9 glaciaciones. Ahorita somos, tal cual como tú decías, 7.800 millones de personas, pero nosotros también en nuestro ciclo vital, diariamente una persona emite 1 kilo de CO2 a la atmósfera. O sea que diariamente el ser humano está aportando 7.800 millones de kilos diarios de CO2, lo que se traduce aproximadamente 2.8 gigatones de CO2 al año. Entonces nosotros también nada más por eso lo hecho de vivir en este planeta, nosotros ayudamos a ese aumento de CO2. Por otro lado, fíjate, hay unos datos muy interesantes. Lo que calienta la Tierra es el Sol. Vamos a empezar por ahí. Hay tormentas solares que llegan, de las cuales, digamos, el efecto Carrington, que fue descubierto precisamente por Richard Carrington en 1859, pero yo me voy a los aspectos geológicos y a los movimientos en sí terrestres. Nosotros tenemos lo que tú mismo decías, la instrumentación, ok, pero esa instrumentación que nosotros tenemos la tenemos hace apenas unos 200 años. Pero la geología y la estratógrafía nos enseña muchas cosas, fíjate. Groenlandia fue descubierta y bautizada como Greenland, Greenland, es decir, tierra verde, en el año 985 por Erik el Rojo, cuando salió huyendo de Islandia porque lo iban a matar. Entonces, Groenlandia no era hielo, Groenlandia era puro bosques y valles verdes, fértiles totalmente. Y eso fue en el año 985, que coincide con el periodo cálido medieval que se suscitó más o menos entre los años 800 y 1200 de nuestra era, lógicamente. Y después viene una pequeña edad de hielo del año 1300 al año 1850, donde las temperaturas bajaron considerablemente. ¿Por qué? Porque la historia agrícola nos dice que entre los años 1315 y 1322 hubo unas lluvias torrenciales que prácticamente crearon una hambruna porque acabaron con todas las cosechas. Y eso se vino a normalizar precisamente en el año 1322. Que fue precisamente cuando empezó aproximadamente esa pequeña edad de hielo que todo el mundo habla y duró 500 años. Entonces, si yo digo que el periodo cálido medieval entre el año 800 y 1200 no teníamos la tecnología ni las emisiones de gases que existen ahorita y tampoco la población existente en el planeta, para mí todas estas cuestiones son cíclicas. Son cíclicas. Fíjate que el índice de oscilación del Atlántico Norte, es decir, el OAN, que es el que expresa, digamos, los cambios en la localización e intensidad de la circulación de las tormentas y las precipitaciones en Europa, eso ha cambiado muchísimo porque desde hace 200.000 años para acá, la teoría de la Pangea, donde toda la Tierra estaba unida, se ha ido separando.
Entonces el océano Atlántico no existía la corriente del Golfo, esas corrientes de agua no existían, nada de eso existía. Y eso